Primero dar las buenas noches a todos los participantes, el agradecimiento a los profesores Abanto, Boyer, Ciudad y Martínez por aceptar la invitación para este conversatorio. La idea en un primer momento fue de Juan José, así que le agradezco por la idea. La idea de involucrar diversos sectores también fue de Yaneiri, así que le agradezco también por la idea. La aceptación, así, en primera línea, fue del doctor Ciudad, que dijo, yo estoy presente, así que Fernando cuenta conmigo. Y César, pues ya pues, está presente casi de forma vitalicia, ¿no? En todos los eventos, así que le agradezco a todos por estar presentes. Es un tema muy interesante el día de hoy. 2 decretos de urgencia polémicos que actualmente se encuentran en debate. Como decíamos al inicio de esta conversación, cada uno tiene una posición, pero vamos al día de hoy conversarla y desarrollarla. Van a haber 2 rondas. La primera ronda son de 15 minutos, donde los profesores van a dar sus posiciones. Luego de ello, una segunda ronda de 10 minutos para cerrar ideas. Ustedes tienen la libertad de decidir si toda su participación la van a condensar para poder conversar sobre el 014 y el 016, o ustedes deciden si solamente una de ellas es la que ustedes quieren aportar sus ideas. ¿Estamos de acuerdo? Les agradezco de nuevo, antes de dar inicio a este conversatorio y de reiterar el agradecimiento a todos los presentes, unos avisos parroquiales. El primer aviso parroquial es la próxima semana, el día jueves, vamos a tener un evento sobre la Ley Procesal de Trabajo, 10 años de implementación de la misma, con especialistas de Colombia, de Chile y peruanos, para conversar también sobre las experiencias de la oralidad en sus países y en nuestro país. Luego de eso también tenemos, recuerden, en el mes de noviembre, el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en la que el doctor Ciudad, el doctor Abanto, tenemos la suerte de ser miembros activos, así que están invitados para ello. ¿Listo? Entonces yo le doy en primer orden el uso de la palabra a Juan José, para que nos ilustre sobre la posición sobre estos decretos de urgencia. Gracias, Juan José. ¿Puedes permitir, por favor, presentar un pequeño PPT? Por supuesto, en el acto. Listo, Juan José. Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a mis colegas con los que me toca compartir hoy día comentarios sobre estos decretos de urgencia. Y entremos de frente en materia. Estos decretos de urgencia pueden o podrían, desde alguna perspectiva, ser cuestionados, y algunos dicen que no podían regular las materias que se han regulado, ¿no? Negociación colectiva y específicamente el tema de la reposición y desvinculación de trabajadores en el sector público. Aquí lo que quisiera recordar es que los decretos de urgencia, de acuerdo a lo definido en la Constitución, tienen rango de fuerza de ley, y hay que recordar que hay 2 tipos de decretos de urgencia. Los que podríamos llamar decretos de urgencia ordinarios, si me permiten el uso del término, que son los que conocemos, los que existen cuando el Congreso está en funcionamiento, y estos decretos de urgencia que se dan al margen, en el marco del artículo 135 de la Constitución, que es la primera vez que se han utilizado porque se dan en el marco del interregno. Entonces, no es igual el parámetro de análisis para los decretos de urgencia del 118 de los del 135. De hecho, lo que se ha considerado es que se pueden regular de manera general cualquier tipo de materia que sea objeto de regulación o que donde sea necesario regularlo como norma con rango de ley. De hecho, lo que ha sucedido aquí es que estamos regulando temas que tienen que ver con recursos humanos del sector público y que afectan el funcionamiento de las entidades estatales y que de manera directa tienen impacto presupuestal. Estamos regulando aquí temas de relaciones laborales en el sector público. Y efectivamente, también habría que considerar que estos decretos de urgencia regulan temas que eran urgentes. Por ejemplo, en el tema del 014 y en el tema de negociación colectiva, el maestro Javier Neves ya había dicho en diciembre del año pasado, y lo hizo público además en sus redes sociales,
indicando de que era la oportunidad de finalmente dictar esta normatividad con rango de ley que el Tribunal Constitucional había señalado que debía realizarse a través de un decreto de urgencia. Y la Defensoría del Pueblo, en un informe en julio del 2019, inclusive llegaba a la conclusión de que como había esta omisión legislativa, inclusive el Poder Ejecutivo podría hacerlo por decreto supremo. Ahora, lo que ha definido el Tribunal Constitucional y queda claro es que este es un derecho de configuración legal. Y aquí hay que recordar lo que la doctrina y la teoría constitucional señala sobre lo que constituye un derecho constitucional de configuración legal. Eso tiene un contenido específico y bastante claro. El Tribunal Constitucional también ha señalado que por lo tanto es un tema que debe ser regulado por el legislador. Que se puede delimitar o configurar su contenido protegido al mismo tiempo que establecer las condiciones de su ejercicio y las restricciones o limitaciones a las que puede encontrarse sometido. Es particularmente importante, y también lo ha señalado el Tribunal Constitucional, que el legislador, o sea, la legislación, puede definir cuáles son las instancias gubernamentales competentes para esa negociación. De hecho, el Tribunal también hace referencia a los modelos que pueden existir, no es que sean obligatorios, pero hay varias opciones. Y establece también que legislativamente se tienen que establecer los límites dentro de los cuales es posible arribar a acuerdos sobre el tema de incremento de remuneraciones. También señala que es posible la intervención de alguna autoridad pública competente, cuando la competente, que seguramente es la de temas financieros, cuando la referencia a lo que se está negociando son temas remunerativos. Señala expresamente que las autoridades que tienen responsabilidad financiera tienen la posibilidad de participar en las negociaciones colectivas junto al empleador directo, cosa que también dice la OIT, de hecho se pasó. Además, señala que la adopción de los acuerdos excede en el sector público la sola voluntad de las partes. Y la negociación y los acuerdos correspondientes requieren la sujeción a los principios constitucionales presupuestarios. De hecho, el tema presupuestario es reiterado varias veces por el Tribunal Constitucional, y así, por ejemplo, señala que el principio de equilibrio presupuestal es un límite a la negociación colectiva, y reitera que el legislador no debe olvidar las previsiones y salvaguardas explícitas e implícitas que se derivan del derecho constitucional presupuestario. Además, no solamente establece o nos hace recuerdo de esos aspectos, sino que adicionalmente señala que en el uso de recursos públicos no hay que olvidar que solamente esos recursos tienen que ser destinados a los servidores en el tema de remuneraciones y para cubrir los acuerdos de negociación colectiva. Si no, recuerda que la programación y la ejecución de los recursos públicos debe estar orientada a responder criterios de eficiencia y de necesidades sociales básicas y de descentralización. También establece la posibilidad y la constitucionalidad que se establezcan reglas de ajuste salarial que contemplen un margen en que las partes puedan negociar. En ese sentido, vuelve a reiterar que es posible que exista un órgano competente que habilite un abanico salarial sobre el que sea posible este tema de las negociaciones negociaciones colectivas en el sector público. En lo que se refiere al decreto de urgencia 016, hay que recordar que las relaciones laborales en el sector público tienen un carácter de especificidad. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dicho en varios casos que las relaciones laborales en el sector público son diferentes a las que se dan en el sector privado. De hecho, justo también haciendo referencia a la negociación colectiva, dijo que el patrón de comparación no puede ser el ámbito privado, porque en el sector público hay justamente esas diferencias. Señaló también que el servicio civil existe y está en función del cumplimiento de objetivos de la administración pública y de los intereses de la sociedad. En ese contexto, y además señaló que ese tema se tiene que regular, los temas de la regulación de la función pública del servicio civil tenían que ser objeto de regulación de diversas normas de rango legal. Y aquí hay que recordar que existe un conjunto de normas que son un bloque, podríamos llamar un bloque normativo, que son de derecho público. Ahí señalo solamente algunas o las principales que son transversales, que regulan justamente las relaciones o la caracterización de las relaciones laborales en el sector público. ¿Qué se ha querido hacer con el decreto de urgencia 016 específicamente? Se ha querido regular el ingreso de los servidores en el sector público, se ha querido garantizar la correcta gestión y la administración efectiva y eficiente de las planillas, y además
asegurar indemnizaciones en el caso de incorporaciones indebidas. ¿Cuáles han sido las reglas de acceso tradicionales que siempre han existido en el sector público? El TCE ya lo refirió y habla de los principios de igualdad de mérito, provisión presupuestaria, igualdad de oportunidades y la necesidad de la meritocracia. Eso juega en conjunto, por ejemplo, con el desarrollo legislativo que siempre existió en nuestro país, que señalaba la necesidad de que existiera una plaza presupuestada, y de hecho, eso ha estado establecido siempre en las normas sobre el presupuesto público que tienen rango de ley, no solamente en las leyes de presupuesto, sino en las normas generales del Sistema Nacional Presupuestario o Sistema de Gestión Presupuestaria, como se llamaban antes. Y de hecho, la consecuencia era bien dura, porque se establecía que si no se cumplían esas reglas, la consecuencia era la nulidad. Desde el 2005, además, está vigente la Ley Marco de Empleo Público. La Ley Marco de Empleo Público establece que el acceso se realiza por concurso público y abierto. Y también la consecuencia es bien dura. Establece que en caso de incumplimiento de dichas normas, ese incumplimiento se sanciona con una nulidad de pleno derecho. Entonces, eso por el lado de las incorporaciones y cómo se regula, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de desarrollo legal, el tema de las incorporaciones de servidores en el sector público. Por la parte del despido, hay que recordar lo que también ha señalado el Tribunal Constitucional. Ha dicho que se trata efectivamente de un derecho constitucional, pero es un derecho de configuración legal. Vuelvo a reiterar que la expresión configuración legal tiene un contenido específico en la doctrina constitucional. El Tribunal Constitucional no ha dicho específicamente que la medida de reparación es la reincorporación. Habla de los mecanismos de protección adecuados. De hecho, y esto lo refiero también porque en muchos casos se hace referencia a las convenciones internacionales y se pretende hacer el control de convencionalidad, el protocolo adicional de la Convención Americana señala que en casos de despido injustificado se tendrá derecho a la indemnización o a la readmisión de acuerdo a lo previsto por la legislación nacional. Entonces, la reincorporación no es la única forma, ni la única establecida, ni es la única necesaria en estos casos. Entonces, lo que ha sucedido, en mi opinión, en estos casos, es que en el contexto judicial, todas estas normas, tanto para el acceso como la regulación del despido, han sido sistemáticamente ignoradas por el sistema judicial, por el Poder Judicial. Inclusive, existe un precedente del Tribunal Constitucional muy conocido, que es el denominado precedente Huatuco, que ha sido, como decía, también, no solamente se ignora la Constitución, se ignoran las normas legales de desarrollo de estos temas, sino que además se está ignorando un precedente constitucional, un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el efecto de esto, de lo que ha estado realizando el Poder Judicial con este sistema de reincorporaciones? Primero, está afectando el principio de mérito en la función pública, se está afectando la provisión de servicios públicos adecuados a la ciudadanía, porque evidentemente se desarticula y se desorganiza las entidades, su capacidad de organización se ve afectada, su estabilidad presupuestaria también, porque claramente están reincorporando personas en donde no existe la plaza, con lo cual se afecta la organización, y no existe tampoco el presupuesto para realizar esos pagos. Lo que claramente ha habido en este caso, o en este tipo de situaciones, es que no hay ninguna ponderación entre los derechos de las personas que son contratadas indebidamente y el funcionamiento y la sostenibilidad de las entidades públicas y los servicios y la regulación que tenemos que dar hacia la ciudadanía. Entonces, en estos casos, claramente, como digo, también se está poniendo en peligro actual y para el futuro la sostenibilidad de la administración pública. Hasta aquí he querido barrer rápidamente para asegurarme que mis puntos sean considerados y creo que he cubierto lo principal de los dos decretos de urgencia. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Juan José. Vamos a dejar de compartir tu pantalla. Has terminado, Juan José, ya tienes 3 minutos, pero podemos dejar para más adelante, para la segunda ronda te lo puedo dar. ¿Ya? Muy bien. A continuación, la doctora Yaneri Boyer, ¿no? Le agradezco también otra vez por estar el día de hoy con nosotros y espero que no sea la última vez. Así que tiene usted el uso de la palabra por esos 15 minutos. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Gracias a la Universidad San Martín de Porres por la invitación, a la Escuela de Posgrado, específicamente al profesor Fernando Varela por la invitación. Estoy muy agradecida de poder compartir esta mesa virtual, ¿no?, con tan ilustres colegas, para poder reflexionar sobre un tema del que creo que a veces se reflexiona poco o solamente se suele reflexionar desde un punto de vista unilateral, ¿no?, que es desde el derecho laboral, que creo que es importante porque cada vez el servicio civil, como parte de una rama del derecho público o la función pública, o digamos toda la rama del derecho de los servidores públicos, cada vez tiene más alcances o más interdisciplinariedad con el derecho laboral privado, en la medida que ya los servicios civiles hace mucho tiempo que dejaron de ser estatutos cerrados, ¿no? Y solamente premunidos de reglas de carrera, sino que el servicio civil, pues ya lo diría Longo en su momento, ya va abarcando más tipos de vinculación, como las contractuales, incluso contractuales privadas, ¿no? Y nuestro ordenamiento jurídico no ha sido ajeno a ello, ¿no? Entonces, saludo que pueda estar esta mesa conformada por personas especialistas en derecho laboral, ¿no? Y también personas especialistas que venimos más bien rama del derecho público y poder hacer este tipo de diálogo, ¿no?, entre estas dos ramas, porque creo que hablar del servicio civil desde una sola perspectiva y específicamente la privada creo que es un error, ¿no? Es un error, y es un error que nos ha costado carísimo como Estado por mucho tiempo, ¿ya? ¿Y por qué carísimo como Estado por mucho tiempo? Y ya voy entrando en materia, y creo que Juan José lo ha explicado bastante bien al hablar de ambos decretos de urgencia. Yo voy a ser más puntual en básicamente dar un par de ideas en relación de cada uno de los decretos de urgencia, ideas para el debate, a las cuales puedo regresar o regresaré en mi segunda rueda de intervenciones. A ver, en relación al decreto de urgencia 014, y pues es un decreto de urgencia que establece un modelo de negociación colectiva de remuneraciones para el Estado, ¿ya? Aquí dos ideas centrales, ¿ya? En el sentido que, bueno, unas dos, tres ideas centrales. Lo primero es que sí creo que fue importantísimo que se aprobase este modelo de negociación colectiva de remuneraciones, porque ya lo señalaba Juanjo, no repetiré mucho el tema, ya el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales esta prohibición sistemática que había hecho el Estado peruano de la negociación colectiva de remuneraciones en el sector público, señalando que si bien es cierto, en el Estado tenemos que adoptar un modelo diferenciado del sector privado necesariamente, porque lo que se discute en el Estado peruano, digamos, la materia de discusión es presupuesto público, o sea, dinero de todos y todas las contribuyentes, ¿no? Presupuesto público que no solamente puede ir a incrementos remunerativos, ¿no?, a planilla pública, sino también a una serie de materias de interés público que garantizan la prestación de servicios efectivos por parte del Estado. Educación, salud, transporte y N servicios públicos que tienen que estar garantizados por la misma bolsa, ¿no?, por la misma bolsa presupuestal, ¿no? Y en ese sentido es necesario que haya una salvaguarda, criterios de salvaguarda por parte del propio Estado para poder preservar que este presupuesto público se gaste de forma responsable, se gaste de forma equilibrada, y no cabe duda que es importante las remuneraciones de los servidores públicos, que además tienen titularidad sobre el derecho a la negociación colectiva, es lo que dice el Tribunal Constitucional, pero no podemos tener una mirada aislada de estos dos derechos, sino que tiene que ser una mirada integral con el resto de servicios que presta el Estado peruano. Y tiene que estar presentes los principios de equilibrio presupuestal y responsabilidad presupuestal. Y en ese sentido, me parece muy saludable que exista ya un decreto de urgencia, este decreto de urgencia 014. No voy a entrar al tema formal de su aprobación, porque ya lo ha abordado Juan José. Sí creo que ahí yo resaltaría algo positivo y algo no tan positivo, ¿ya? Lo positivo creo que es que hay un modelo diferenciado, ¿ya? En segundo lugar, que este modelo diferenciado reconozca estos derechos colectivos y derechos individuales de los servidores públicos y además el interés general. Y creo que también es positivo esta suerte de mecanismo que se introduce para poder controlar el gasto público a través de esta suerte como el pivote en el básquetbol, ¿no? Es del informe económico y financiero, ¿no?, que permite al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, de esta suerte de aparición de este instrumento creativo, ¿no?, que permitiría al Ministerio de Economía y Finanzas poder tener un control de
cuánto realmente se está incrementando en las negociaciones colectivas en todas las entidades públicas a nivel nacional, y este tipo de control nos va a permitir algo esencial, que todos los servidores públicos reclaman de alguna forma, que haya equidad en las remuneraciones, ¿no? Que se introduzca un nivel de equidad en las remuneraciones. O sea, si se ha incrementado, si las entidades A, B, C, D, E, y sabemos que siempre usualmente son las mismas, se han incrementado este año, que el próximo año pues realmente haya equidad, haya un trato similar para otro tipo de entidades públicas, que los servidores también tendrían el mismo derecho a acceder, pero probablemente no puedan, tal y como estaba el estatus antes de este decreto de urgencia, porque no tienen recursos directamente recaudados, carecen de esos recursos y en consecuencia no pueden tener incrementos, pensar si quieren incrementos similares a los que suele tener algunas entidades públicas actualmente, porque tienen recursos directamente recaudados. Entonces establece un criterio de equidad. Lo segundo interesante es que establece transparencia, porque todas estas negociaciones colectivas se van a poder transparentar. Actualmente existe una opacidad, ¿no? Una opacidad tan garrafal, ¿no? tan aplastante, que impide saber realmente cuánto están ganando, cuánto están percibiendo los servidores públicos en las distintas entidades públicas, sobre todo en aquellas donde se están haciendo negociaciones colectivas anualmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es un criterio importantísimo que introduce el decreto de urgencia 014, ¿no? Y esta suerte que en síntesis nos lleva a esta necesaria mirada de conjunto de este Estado unitario, que es el Estado peruano, Estado unitario y descentralizado, con entidades autónomas, por supuesto, pero Estado unitario, al fin de cuentas, y que necesita, pues, tener una mirada de conjunto de cómo se están aplicando la política remunerativa en cada una de sus entidades. Ahora, ¿qué es lo que, con lo cual no considero tan positivo de este DU? ¿Ya? Lo relacionado al arbitraje, ¿ya? El modelo de arbitraje. Yo entiendo que han habido muchos problemas y muchas distorsiones con los árbitros que han estado a cargo de conducir, ¿no?, estos arbitrajes en materia de negociación colectiva, ¿ya? Entiendo, además creo que he visto información, hemos podido tener acceso a información de que incluso algunos árbitros, creo que haciendo un uso abusivo, ¿no?, de sus funciones, han incluso inaplicado algunas normas y han considerado o han dado un tratamiento a las entidades públicas como si fueran empresas privadas, ¿no? En consecuencia, barra libre para los incrementos, casi la totalidad o un buen número de incrementos remunerativos solicitados por los sindicatos o por los servidores públicos en sus pliegos de reclamos, y creo que eso es un ejercicio irresponsable de la función arbitral, ¿no? Pero sin embargo, tal y como está regulado en el DEU, esta suerte de control de los laudos, ¿no?, de los posibles vicios de los laudos, sí creo que es un poquito excesivo, ¿ya? Porque tenemos un artículo constitucional que proclama, digamos, a la jurisdicción arbitral como, digamos, es un ejercicio de función jurisdiccional, ¿no? Y tiene que tener autonomía, y ya sucesivas normas de arbitraje, en materia arbitral, han ido delimitando qué es lo que puede ser controlable y qué no en los laudos arbitrales, ¿no? Y creo que es un poquito excesivo. Entiendo las razones, pero sí creo que esto podría llevarnos a desnaturalizar un poco la figura del arbitraje tal y como está configurada, tal y como está la ratio, ¿no?, la finalidad de esta figura de arbitraje, ¿no? Ahora, en relación al DU 016-2020, creo que la finalidad de este DU se podría simplificar en 3 ideas, ¿ya? Uno, establece reglas para el acceso a los cargos públicos, reglas que, ojo, no son novedosas, no está inventando la pólvora, ya existían, simplemente las ha recogido, nos las está recordando, ¿no? En segundo lugar, ordena lo ya existente, un poco sobre todo en materia de docencia, ¿no?, que hay varias entidades públicas, digamos, en distintos ministerios o en distintos sectores que vienen desempeñando funciones docentes así de forma acotada, un poco ordena lo que ya existe, eso me parece muy saludable, ¿no?, como los docentes de Senfotur, los docentes del Ministerio de Defensa, ¿no?, y simplifica el tránsito, el tan engorroso tránsito que por fin, digamos, habría una apuesta para simplificarlo, para poder, digamos, meter un poquito el acelerador para que las entidades públicas, digamos, puedan transitar al nuevo régimen de servicio civil en tiempos no tan infinitos, no tan a larguísimo plazo, ¿no? Ojo, bueno, todas las reformas llevan años, ¿no?, a veces décadas en implementarse, pero, hombre, si les podemos dar una ayudadita, mejor, ¿no? Entonces, ayuda a simplificar el tránsito.
Entonces me centro en lo primero, que creo que es el tema más controversial de este DU, que tiene que ver con las reglas para el acceso a los cargos públicos. ¿Ah? Aquí yo no creo que sea un DU inconstitucional, pero sí creo que el modelo podría perfeccionarse un poquito, ¿ya? O sea, sí creo, o sea, entiendo la razón de ser de este DU en la medida que busca ordenar, ¿ya? Porque creo que el punto de partida que todos y todas tenemos que tener en cuenta en relación al servicio civil es que hemos estado en un caos tan grande, que si bien la ley del servicio civil y todas las normas, digamos, de desarrollo, ¿no? Y las normas que he venido dando servir en términos de su rectoría, pues han ido buscando ordenar, canalizar, tal, pero digamos, tengo la impresión que cuando tienes un tema cultural tan, digamos, tan acendrado a lo largo de décadas, es bien difícil hacerlo por decreto, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí qué cosa quiero comentar, ¿ya? Sobre todo sobre el tema de las reincorporaciones por mandato judicial, ¿ya? Señala que las reincorporaciones por mandato judicial solo se van a dar en la entidad del sector público que fue parte demandada. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Que aquí, digamos, si esto fue, si Servir dio la venia para este DU, creo que entra un poco en contradicción, ¿no? Porque aquí el problema aquí es que se rompe el principio de unidad del Estado que recoge las normas de carrera administrativa. Si lo queremos ver en temas de derecho laboral, de considerar al Estado como único empleador, ¿no? Entonces, yo entiendo que quieren controlar lo más posible el acceso digamos, la reincorporación, pero sí creo que de alguna u otra forma esto podría jugarles en contra cuando se quiere implementar la ley 30057 como un sistema de carrera para todo el Estado, un criterio unitario. Porque aquí se está tratando a las entidades del sector público como parcelas, otra vez, ¿no? Como si fueran empresas privadas, y no lo son. Forman parte de una sola unidad estatal. Lo segundo que creo que también intenta ordenar con buena intención, pero nuevamente puede ser un poquito excesivo, es este numeral 2, ¿no? El reingreso por mandato judicial, cuando dice que solo procede en una plaza de tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público y una plaza presupuestada, ¿no? Entonces, plaza indeterminada, concurso público, plaza presupuestada, plaza vacante. O sea, presidente Huatuco llevado a este DU. Pero, ojo, no, ahí está la trampita, ¿no? Porque introducen una cláusula adicional que dice, y se trata además del mismo régimen laboral en el cual la persona fue contratada. Ya pues, ya digamos, si es una persona 276, no va a reingresar al mismo puesto por el cual fue contratada o por el cual fue vinculada, ¿no? Entonces, si bien esta norma intenta acotar el mandato de reposición, entonces, siguiendo esta línea del presidente Huatuco, entonces sí que es cierto que reduce la posibilidad de reposición y en la práctica la convierte en una opción imposible, ¿no? Porque si eso lo leemos de forma conjunta con el siguiente numeral, lo que tenemos como resultado es que en la práctica este DU está apostando porque no se reincorpora a nadie, ¿no? Digamos las cosas por su nombre, ¿no? Sino que en la práctica nos quedemos en la indemnización, ¿no? Que el servidor público tenga acceso a una indemnización y vamos a ver si realmente el Estado le paga, ¿ya? Porque el Estado es malísimo pagador, lo sabemos, ¿no? Responsabilidad patrimonial aquí es un tema exótico en nuestro país, ¿no? Entonces, sí creo que allí eso podría mejorarse porque los efectos prácticos, si bien tiene como finalidad un efecto ordenador, busca ordenar, pero creo que los efectos prácticos podría ser dejar, digamos, problemas en la tutela jurisdiccional efectiva, en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, desde el punto de vista de la ejecución de la sentencia, ¿no? O sea, en la práctica el servidor no va a ser reincorporado, pero se va a ordenar una indemnización, pero en la práctica el Estado para que paga tarde, hoy, mañana o nunca, ¿no? Entonces, eso sí podría generar una afectación en los derechos de los servidores públicos, ¿no? Si a eso le añadimos que un proceso judicial puede demorar la vida, ¿no? Años, un contencioso administrativo o un contencioso laboral, dependiendo, porque ahí también el Poder Judicial es un poco dicotómico, ¿no? Entonces vamos a tener servidores públicos que a pesar de haber litigado por años, de haber ganado un juicio al Estado, probablemente no vean reparados sus derechos.
Y aquí lo dejo en esta primera rueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yainei. Ha estado dentro del tiempo, muy bien, dentro del tiempo, pero exacto. Ahora sigue el doctor Ciudad, que mientras Yaneiri hablaba, el doctor sonreía. No, me está dando la razón en algunos casos. Creo, espero no equivocarme. A ver, ¿qué nos dice el doctor Ciudad? Es rostro de póker. Interpretando mis sonrisas. No, yo felicito a la doctora Boyera, ha hecho una muy buena presentación que comparto en muchos puntos. Ahora, si me permiten, yo quisiera compartir una presentación. Yo parto, sí, de la tesis de que el decreto de urgencia 014-2020 es abiertamente inconstitucional. Incluso yo creo que hay 12 razones de inconstitucionalidad. En primer término, yo quisiera decir que el derecho de negociación colectiva para los trabajadores del sector público ha sido un derecho siempre negado. Desde el decreto ley 11377, dictado por Odía en los años 50, pasando por el decreto legislativo 276 de 1984, y 16 leyes de presupuesto del sector público hasta el año 2019, todas han prohibido la negociación colectiva en el sector público. Incluso Servir lo sigue señalando en sus informes. Esto a pesar de que se trata de un derecho fundamental de carácter mundial. Se olvida que el diálogo social es uno de los 4 objetivos estratégicos de la OIT. Y cuando digo la OIT no me refiero a la Oficina Internacional de Trabajo, sino a la Organización Internacional de Trabajo. Lo que significa que todos los empleadores, todas las organizaciones de trabajadores y todos los gobiernos del mundo priorizan el diálogo social como un eje central en torno al cual deben girar los modelos de relaciones de trabajo. Y eso no lo hace el decreto de urgencia 014. A pesar que está establecido en la Constitución, en el artículo 28, en el artículo 87, en el artículo 98, en el convenio 87, convenio 98, convenio 151 y 154, como en toda la doctrina establecida por sus órganos de control. Además, forma parte de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT. Está también expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, a pesar de lo cual el Estado ha seguido señalando hasta el último día en que hubo negociación colectiva, porque ahora ya no la hay, está prohibida, el Tribunal Constitucional ha señalado que procede la negociación colectiva en mérito no solo de la Constitución, sino de todo el bloque de constitucionalidad. Y así lo ha reafirmado en la sentencia del 26 de abril del año 2016, que declaró inconstitucional diversos artículos de la ley 30057. Pero siguen habiendo prohibiciones expresas a la negociación colectiva hasta el año 2019 en todas las leyes anuales de presupuesto. Entonces, yo creo que aquí hay una tensión, ¿no?, entre democracia versus autoritarismo. En el Perú, lamentablemente, tenemos una tradición autoritaria. Y este decreto de urgencia ha sido expedido entre gallos y medias noches, con alevosía, premeditación, astucia, porque se dictó aprovechándose el interregno parlamentario y no hubo diálogo social, sino una imposición autoritaria. Todos nos enteramos por el decreto, por el diario oficial del peruano. Y eso no es posible dentro de una democracia. La libertad sindical y la negociación colectiva son derechos fundamentales de carácter mundial. El artículo 43 de nuestra Constitución Política señala que la República Peruana es democrática y social.
Y el artículo 44, que es deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, entre los que está la libertad sindical y la negociación colectiva. Además, el artículo 23 de la Constitución señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, la negociación colectiva es un instrumento de democratización de nuestra sociedad. La democracia debe llegar a la empresa y al establecimiento público. Estamos en un Estado constitucional de derecho. Entonces, si bien la negociación colectiva es un derecho de configuración legal, no se puede olvidar que estamos en un Estado constitucional y que las leyes están condicionadas por la Constitución y el bloque de constitucionalidad. O sea, la Constitución ejerce un efecto de irradiación a todo el sistema jurídico. No tenemos que olvidar que el artículo 1 de la Constitución Política señala que es deber del Estado la defensa de la persona humana y su dignidad. Entonces hay 12 razones por las que considero que este decreto de urgencia es inconstitucional y han hecho muy bien las comisiones de trabajo y de constitución del Congreso de la República en acordar su derogatoria, que espero sea confirmada en el Pleno del Congreso. Porque se trata de un sistema de negociación colectiva con trampas. Es decir, no se legisla en forma clara, armoniosa, con el objeto de fomentar la negociación colectiva, que es el deber que impone la Constitución. Aquí no solo no se fomenta, sino que se impide la negociación colectiva y lo voy a explicar. Entonces, en primer término, hay una inconstitucionalidad por la forma. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de legislar, eso está en nuestra Constitución. Y la sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de abril del año 2005, en Fundamento Jurídico 7, ha señalado las diversas circunstancias externas que justifican el dictado de un decreto de urgencia. Entre ellas está el que sea de carácter excepcional, es decir, tiene que haber situaciones extraordinarias e imprevisibles, tiene que haber una necesidad imperiosa para impedir que se conviertan en irreparables determinados daños, si es que no se aplica, si es que se prefiere esperar que se aplique el procedimiento parlamentario. Tiene que haber también transitoriedad, es decir, tiene que haber una vigencia por el tiempo necesario para revertir esa coyuntura adversa. Tiene que haber generalidad en el sentido del interés nacional que lo justifique y debe haber conexidad de vinculación de estas circunstancias extraordinarias. Nada de esto cumple el decreto de urgencia 014, a tal punto que vemos que cuando hay un control parlamentario para verificar la constitucionalidad o no, ha sido unánimemente señalado como inconstitucional. En primer lugar, se dispone la prohibición de presentar pliego de reclamos en el año anterior a las elecciones que correspondan, es decir, este año y el siguiente, lo que incluye a elecciones generales y elecciones regionales. Con lo que por lo menos en un periodo constitucional de gobierno de 5 años tenemos que se impide negociar en 2 oportunidades. Luego tenemos que existe la prohibición de presentar pliegos de reclamos y negociar colectivamente si es que la organización sindical tiene pactada una condición económica en los 4 años anteriores, del 2006 al 2019. Luego tenemos que el inicio de vigencia se ha cambiado al año subsiguiente en la generalidad de los casos. Entonces ahora, en el momento o anteriormente al decreto de urgencia 014, la regla general es que regía al año siguiente. Entonces la aplicación de esta regla, conjuntamente con las señaladas en los párrafos precedentes, determinan que solo se negocie una vez cada
7 años a partir del año 2020. Y si es que esto lo conjugamos también con que se establece que la presentación de los pliegos de reclamos debe ser cada 2 años y que la duración mínima del convenio es de 2 años sin que las partes puedan negociar una duración menor, esto contraviene la doctrina de los órganos de control de la OIT, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, que señala que la duración de los convenios es algo que compete exclusivamente a las partes. Entonces, la aplicación conjunta de estas reglas, reitero, determina que se negocie una sola vez cada 7 años, y lo tengo señalado, lo tengo graficado en una línea de tiempo. Veamos esto, examinemos este gráfico. Estamos en el 2020, el año 1 de vigencia de la ley. Aquí, en el 2020, no se puede presentar no se puede presentar pliego de reclamos por ser el año anterior a las elecciones de 2021. En el año 2020 tampoco se pueden negociar los convenios que tuvieron condiciones económicas entre el 2016 y 2020. 2 prohibiciones por las cuales en el año 2020 no se puede negociar. En el año 2021 tampoco se va a poder negociar porque sigue operando la regla del 5.2, que señala que no se puede presentar pliegos de reclamos porque también habrá elecciones regionales y municipales. Entonces llegamos así al tercer año de vigencia de la ley. Allí en el 2022 sí se va a poder presentar un pliego de reclamos entre el 1 y el 30 de junio del año 2022. En el 2023, si es que se suscribe el convenio antes del 28 de febrero, se incluye en el presupuesto para el año 2024. Y como se tiene establecido de que la vigencia del convenio sea de 2 años, va a ser de 2024 a 2025. Entonces, esto en el mejor de los casos, si es que el informe económico del MEF llega rápido, porque no se pueden iniciar negociaciones si no ha llegado el informe del MEF a la mesa de negociaciones. Entonces, como se va a demorar, lo más probable es que se suscriba después del 28 de febrero. Y en ese caso, su implementación es en el año subsiguiente, es decir, en el año 2025. Y como la vigencia es de 2 años, llegamos al 2026. Entonces, aquí queda graficado cómo en 7 años solo se negociará una sola vez. ¿Esto fomenta la negociación colectiva? Definitivamente que no. Entonces, ahora, como si eso fuera poco, hay una imposición del convenio colectivo por parte del MEF. El gobierno decide unilateralmente el contenido del convenio a través del informe económico financiero, en la medida en que es de obligatorio cumplimiento. Lo expide el MEF antes de que se inicie la negociación, si no, la negociación no se puede iniciar. Esto viola el principio de negociación colectiva libre y voluntaria. En sexto lugar, tenemos que se ha establecido el carácter no acumulativo del convenio, lo que implica regresionar a la caducidad automática a su vencimiento, que ya la OIT lo observó con ocasión del decreto ley 25593 en el año 1992. Esto significa que a la terminación de la duración del convenio se tiene que negociar todo nuevamente de cero. En séptimo lugar, se ha dispuesto la revisión de los convenios ya concluidos. Se posibilita la revisión de los convenios ya pactados a través de una simple solicitud del Estado dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas, que puede disponer se inapliquen los convenios. Esto es contrario absolutamente al artículo 28.2 de la Constitución, que señala que los convenios tienen fuerza vinculante. En octavo lugar, la imposición de niveles de negociación. O sea, no solamente hay todo este problema, sino que además el Estado,
a través de esta ley. Es decir, el MEF o determinados funcionarios sin diálogo con nadie han definido los niveles de la negociación en forma excesivamente reglamentarista. La elección de la unidad de la negociación corresponde a las partes. La definición de los niveles es parte de la negociación. No se cumple el principio de negociación libre y voluntaria. La OIT ha señalado en sus pronunciamientos de sus órganos de control que el nivel debe depender de la voluntad de las partes. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del 17 de agosto del año 2009, ha señalado que el nivel no puede ser impuesto por la legislación. Es decir, no solamente tenemos bloque de constitucionalidad, sino pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre el tema, y aún así el decreto de urgencia dictado entre gallos y medianoches establece lo contrario. En noveno lugar, se dispone la adecuación inmediata de todos los procedimientos en trámite. Esto significa que se debe adecuar, que la única norma vigente es el decreto 014-2020. Esto viola directamente el derecho al debido proceso, que está establecido en el artículo 39, inciso 3 de la Constitución Política, que señala que no se puede someter a las partes a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. Esto es como si les cambiaran las reglas sobre el offside o los penales a mitad del partido. Esto es absolutamente improcedente y viola el derecho al debido proceso. En décimo lugar, también se viola la independencia de la jurisdicción arbitral. Aquí no voy a abundar mucho, por lo que ya se ha dicho anteriormente. Los árbitros que no acaten el informe económico son excluidos del registro de árbitros. No se puede volver a ser designado en otros arbitrajes. Entonces, Pueden designar a los árbitros, pero tienen que tener autorización de servir, y servir designa al presidente del tribunal arbitral. Y aquí me paro para no excederme en el tiempo. muchas gracias. En la segunda ronda me podré referir a algunos aspectos que todavía quedaron en el tintero. Por supuesto, doctor Sedal. Ahora, a continuación, César Abanto. César, escuchamos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a la Universidad San Martín por la gentil invitación. También muchas gracias y, bueno, contento de compartir esta mesa con distinguidos colegas, ¿no? El tema, como bien mencionaba el profesor Ciudad, es un tema discutible, ¿no es cierto? Y discutido, además. Y surge principalmente con ocasión de la emisión de los dictámenes de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Trabajo, que están proponiendo derogar ambos decretos de urgencia, pero las normas son de enero, o sea, están a poco de cumplir un año. Y en realidad, la opinión del Congreso, en cierta forma, es concurrente con la opinión de lo que vaya a pasar en el Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal, de hecho, hay ahorita 3 expedientes, 3 procesos de inconstitucionalidad. 2 de ellos contra el decreto de urgencia 014, que es el expediente 003-2020, que ha sido admitido incluso la demanda el mes pasado, el 3 de septiembre, ¿no? Interpuesta por el Colegio Tecnólogo Médico del Perú. También el expediente 004-2020, que todavía no ha sido admitida la demanda, que ha sido planteada por el Colegio de Enfermeros del Perú, ambas contra el decreto de urgencia 014, y la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 016, que es el expediente 008-2020, interpuesto por el Colegio de Abogados del Callao, que ha sido admitida el 23 de junio. Entonces, estas 3 demandas están ya caminando en el Tribunal Constitucional, lo que implica que en un futuro, salvo que se interrumpa pues con el nombramiento de los nuevos magistrados, vamos a tener algún pronunciamiento, ¿no? Y de hecho, es muy común en nuestro país, ¿no? Va a haber varios organismos que emitan opiniones sobre la norma, porque como es de conocimiento público, el Poder Judicial también ha emitido su opinión principalmente en el decreto de urgencia 016, ¿no? Tenemos, por ejemplo, solo en Lima, la 7ª Sala Laboral, en el expediente 23845 del 2018, declaró infundada una demanda reconociendo la legalidad y la constitucionalidad del decreto de urgencia 016. Este expediente no fue materia de casación y ya está a punto de ser archivado en el juzgado. Pero, el otro lado de la moneda es el expediente 653-2019,
de la 8ª Sala Laboral de Lima, en la cual se ha optado, aplicando el control difuso, por declarar la inconstitucionalidad del decreto de urgencia 016-2020. Este expediente sí ha sido materia de casación, ha sido elevado a la Corte Suprema el 4 de agosto, conociendo los tiempos de la Corte Suprema, ¿no? Posiblemente el próximo año, a mediados tal vez, con suerte un poco antes, tengamos un pronunciamiento. Así que en el tiempo se van a sobreponer seguramente algunos criterios paralelos del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial. Bueno, ahorita tenemos esta discusión en el Congreso, que veremos qué surge, ¿no? Pero al final del día, lo importante es que el tema, y eso es lo positivo que hay que rescatar de estas dos normas, que al final del día, siendo normas, pueden ser perfectibles, ¿no? Pero lo positivo que yo quiero rescatar es que colocan sobre la mesa un marco normativo sobre la negociación colectiva del sector público, que es algo que hace años estaba pendiente, ¿no? Se puede tener obviamente criterios discordantes, si está bien, si está mal, si faltó esto, si faltó aquello, pero yo creo que hay que rescatar eso. Dicho esto, quería mencionar algo vinculado un poco a lo que mencionaba el profesor Ciudad al inicio de su exposición. Nadie discute que la negociación colectiva, el derecho a la libertad sindical, es un derecho fundamental, ¿no? Sin duda alguna es un derecho fundamental y es un derecho fundamental internacional inclusive. Pero ningún derecho es absoluto, ¿no? Ni siquiera los derechos fundamentales, ¿no? Constitucionalistas como Gregorio P.C. Barba, Luis Pietro Sanchís, Martínez Pujalte, por no mencionar toda una lista, reconocen eso, ¿no? Existe precisamente por ello el llamado contenido esencial del derecho fundamental, es decir, el derecho puede ser materia de ciertos parámetros, ciertos límites, en tanto eso no afecte ese contenido esencial. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan lejos la negociación colectiva en el sector público puede ir, ¿no? La negociación colectiva es libre, sin duda, está sujeta a lo que las partes negocien, pacten, acuerden. Pero particularmente en el sector público, dicho sea de paso, también en el sector privado, el empleador tiene limitaciones también, limitaciones materiales, ¿no? El derecho del trabajo, alguna vez se decía, es una permanente pugna entre la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las posibilidades del empleador, ¿no? Es decir, a veces existen reclamos que son infinitos, ¿no? Pero el empleador cuenta con recursos limitados, cuenta con recursos finitos. Entonces, yo puedo pretender la luna y el sol, pero resulta que el empleador solo puede ofrecerme pues la arena de la playa. Y si nosotros damos una mirada, por ejemplo, a algunas pretensiones que se han presentado, ¿no?, en los últimos 2 o 3 años, y que han sido de cierta forma compiladas por la información que ha podido recabar Servir, ¿no? Algo mencionaba la profesora Boyer sobre un poco la oscuridad de algunas negociaciones, la oscuridad de algunos pronunciamientos, cuando no se ha detectado que en provincias sobre todo, algunas entidades, ciertos criterios que se han asumido tanto en convenios colectivos como en laudos arbitrales, no han sido luego cuestionadas, ¿no? En cierta forma porque los miembros de la entidad luego iban a ser beneficiarios de lo que surgiese de ese convenio, ¿no? Y de ahí la razón por la que, creo yo correctamente, se ha previsto la creación de la Procuraduría Hacendaria, ¿no?, para establecer ya con competencia nacional una competencia que sirva un control de todas estas situaciones, por decirlo menos, irregulares, ¿no? Pero yo quisiera referirme puntualmente a estos reclamos infinitos de los que mencionaba, haciendo referencia directamente con nombre y apellido a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 años tenemos reclamos como el otorgamiento de una jornada laboral de 6 horas diarias, ¿no? La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, sobre la base de un acta suscrita en septiembre del año 79, ¿no? Entonces, presentado por su sindicato. Luego tenemos otro pedido, este es de la Dirección Regional de Transportes de Amazonas, que pide licencia por enfermedad, pero sin constancia médica, ¿no? Es decir, si la enfermedad acarrea 2 días de inasistencia por enfermedades como fiebre, gripe o lo que fuere, no se requiere constancia médica, ¿no? Tenemos también, esto sí es algo casi kafkiano, ¿no? La Municipalidad Distrital de Trujillo, Víctor Larco Herrera, solicita un día de asueto, el 5 de noviembre, por el Día de la Escoba, ¿no? El Día de la Escoba, que dicho sea de paso, revisando también la base de Servir,
vemos que en el 2014 hay un laudo arbitral que reconoce el otorgamiento precisamente de este beneficio de día o jornada no laborable el 5 de noviembre por el Día de la Escoba en la Municipalidad de Cañete, ¿no? Y hay otro pedido similar también por el Día de la Escoba en la Municipalidad de Puente Piedra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también del Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima, ¿no? Que se les otorgue a los miembros del sindicato una tolerancia de ingreso de 30 minutos, ¿no? O el gobierno regional de Piura, ¿no? Que el sindicato solicita que se le financien 8 viajes con los viáticos a los representantes del sindicato, ¿no? El secretario general, el secretario de defensa, el secretario de organización. O la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, ¿no? En la cual el sindicato solicita el otorgamiento de terrenos de 15 hectáreas para cultivo para cada uno de sus miembros, ¿no? O el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que pide vitaminas y alimentos, ¿no? Cápsulas de vitamina B1, B2, B3, 15 tarros de leche, 5 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar, y aparece pues un pedido de Ferrando, ¿no? La Dirección Regional de Transportes de Amazonas, que solicita el otorgamiento de una canasta navideña por un precio no menor a 2.000 soles. Ojo. O, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, su sindicato solicita la entrega de artículos de aseo, ¿no? 4 rollos de papel higiénico, 2 jamones de tocador, un champú de 500 mililitros de marca reconocida, ¿no? O la Municipalidad Provincial de Ayabaca en Piura, que solicita el otorgamiento de 2.000 soles para un terno de gala, ¿no? O el Instituto Nacional de Radio y Televisión, otra vez, que solicitan anualmente que la entidad asuma 5 pasajes aéreos para ser sorteados, ¿no? 4 para destinos nacionales y 1 para destinos internacionales. O el proyecto especial Tambo Caracocha de ICA, que solicita que en febrero y marzo la entidad financie viajes a la playa para los miembros del sindicato con inclusión del esposo y los hijos, ¿no? Ya en el plano de los bonos, encontramos bonos, por ejemplo, de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía, solo por lograr la solución pacífica de la negociación colectiva, el otorgamiento de 15.000 soles a los integrantes del sindicato que obtuvieron la negociación. Un bono por cierre de pliego en el caso de SUNARP para su sindicato de 15.000 soles. En el caso de SERPAR, solicitan el otorgamiento de un bono de 12.000 soles por única vez al año. Claro, en este caso no se sabe si es por cierre, por apertura, por solución, y por eso le han puesto bono especial, ¿no? Para tener que no justificar por qué, ¿no? En materia de bonos, este es algo distinto, porque acá también la Municipalidad de Huaylas, en Ancash, solicita el bono por el día, no de la escoba, sino de la escobita municipal, ¿no? 300 soles el 5 de noviembre. Luego tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de San Borja, su sindicato solicita un bono de 6.000 soles para cada trabajador afiliado al sindicato por el aniversario del distrito, ¿no? 1 de junio. O la entidad prestadora de saneamiento de la Municipalidad de Mantaro, en Junín, quiere 15 remuneraciones mínimas vitales, casi 14.000 soles, cuando fallece el servidor, ¿no? Y así podríamos seguir. Una de las peticiones de repente más extrañas, ¿no? Por ejemplo, es la de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Junín, que solicita que en su entidad el piso mínimo remunerativo sea 2.500 soles. Es decir, que a enero del 2020 ningún trabajador de la municipalidad, de esta universidad, perdón, perciba menos de 2.500. Y ya en la línea digamos, de la dimensión desconocida, se solicita la Municipalidad Distrital de San Borja incorporar a un familiar directo, cónyuge o hijo, con carácter permanente, si es que se produce el fallecimiento, el cese por límite de edad, la invalidez o la renuncia del trabajador, es decir, lo que se conoce como la cláusula del puesto hereditario. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La negociación colectiva es un derecho libre, sin duda alguna, pero no es un derecho que debe estar en una vereda en la cual se deje de lado las posibilidades presupuestales de las entidades. El Estado está condicionado en sus posibilidades, más allá de los empleadores regulares que también lo están, a esa posibilidad de lo que se tiene, ¿no? Es como si yo decidiera, ¿no?, un viaje familiar, y claro, seguramente los hijos de uno quisieran irse pues a Orlando, a Disney, ¿no? Pero de repente el padre, con lo que percibe, tiene recursos como para irse de vacaciones a Marcahuasi, a Tarma, a Lunahuaná, a Caral, no sé, lugares muy hermosos del Perú. Pero esa es la realidad. Entonces, a lo que voy con todo esto es que los parámetros del equilibrio presupuestario en tema de la negociación colectiva en el sector público resultan un parámetro que es fundamental,
no es una exquisitez, no es un baremo que se constituye en un muro, sino es simplemente el margen de probabilidades que se tiene, ¿no? El Tribunal Constitucional, en las sentencias que se han dictado sobre la Ley de Servicio Civil, ¿no?, tanto en el expediente 003-2013 como en el 025-2013, ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente. Me voy a permitir leerlo textualmente, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, la negociación colectiva en el sector público debe, no dice puede, dice debe tomar en cuenta las disposiciones presupuestales contenidas en la Constitución, por lo que la regulación va a resultar más compleja. En efecto, el bien común y el hecho de que la negociación colectiva tenga relación con el manejo del presupuesto del Estado genera que se establezcan parámetros de mayor exigencia. Eso está en el fundamento 64 y 65 de la sentencia 03-2013. Pero además se agrega, ¿no?, que el derecho fundamental a la negociación colectiva en el sector público no tiene un carácter ilimitado, un poco en la línea de lo que mencionábamos al inicio, ¿no?, que es respaldado además por reconocidos constitucionalistas a nivel internacional. Hay una frontera entre principios de bienes de naturaleza constitucional como la negociación colectiva y un presupuesto equilibrado y equitativo. Entonces, el principio del equilibrio presupuestal constituye un límite razonable, objetivo, a la negociación colectiva. Eso no significa que no se pueda negociar, sino que para cuando yo voy a negociar, debo saber que solo puedo ir a Caral, solo puedo ir a Tarma, solo puedo ir a Huaral. Ese es un poco el aspecto de este parámetro. No se puede hacer, sino que se puede hacer dentro de los límites de lo que realmente tengo yo capacidad de. Me encantaría regalarte seguramente 500 soles por el día de la escoba. Me fascinaría poder darte 15 remuneraciones mínimas vitales si es que hay fallecimiento de un servidor. Pero la realidad es que mi presupuesto es de X. Y por esa razón es que se plantea la exigencia del informe económico financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ciertamente es la entidad que supervisa y controla el manejo del presupuesto, ¿no? Esa es la razón por la cual, repito, resulta fundamental que en la línea de lo que, bueno, esta parte la voy a dejar para la segunda etapa, el decreto de urgencia 016, que complementa el 014, establece estas condiciones que no es algo que no es una epifanía que ha tenido el legislador, ¿no? Son parámetros que ya el Tribunal Constitucional en cierta manera ha establecido con ocasión del fallo del caso Huatuco o con las sentencias vinculadas a la Ley de Servicio Civil, ¿no? Y que en cierta forma quienes estamos vinculados al litigio, ¿no?, quien habla ha sido procurador del Ministerio de Trabajo varios años, lo hemos visto y lo vemos en el día a día cuando se aplicaba, por ejemplo, la Ley 27803 y existían mandatos de reincorporación. Repito, ya sobre eso regresaremos para la segunda parte. Muchas gracias. Tu audífono, Fernando. Muchas gracias, César. Antes de que lo corte, César se dio cuenta y cerró su participación. Ahora seguimos con la segunda rueda, ¿no? Ahora vamos a escuchar por 10 minutos a Juan José sobre sus ideas finales, ¿no?, en relación a estos temas tan importantes. Juan José, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, quiero comentar algunas cosas de lo que se ha dicho. Se dice que este decreto de urgencia fue emitido con premeditación, alevosía y ventaja, pero no se dice que en el Congreso, el Poder Ejecutivo, las organizaciones sindicales, hemos estado discutiendo este tema desde el 2018, que hubo un proyecto de ley del Poder Ejecutivo a finales del 2018, que se discutió todo el 2019 durante el Congreso anterior, que este decreto de urgencia básicamente ha positivizado lo que ya decía la Comisión de Descentralización del Congreso disuelto. Se dice que no ha habido diálogo, cuando durante más de 2 años ha habido diálogo justamente sobre estos temas. En el periodo específico del interregno se conversó, se negoció, hay una mesa que se denomina la Mesa de Empleo Público que conduce la Presidencia del Consejo de Ministros, y participaron las centrales sindicales. Nosotros tenemos comunicaciones y creo que es bueno, sería conveniente hacerlas públicas, donde las centrales sindicales como CGTP, CIPE, UNACE, CPE
y otras presentan propuestas para el decreto de urgencia. Inclusive, cuando se emite el decreto de urgencia, hay una comunicación donde ellos señalan que eso es que finalmente han conseguido una reivindicación que por años estaban persiguiendo. Este año han presentado un pliego para una negociación centralizada. Entonces, ¿de qué premeditación, de qué falta de diálogo estamos hablando si el tema se viene discutiendo desde hace bastante tiempo? Y es más, como decía en mi presentación al comienzo, estamos en una situación inconstitucional por omisión y se ha llenado el espacio justamente para permitir la negociación colectiva. Ahora, respecto al tema de los plazos y la negociación, el decreto de urgencia efectivamente establece las condiciones para negociar el 2020, pero nos olvidamos de hacer referencia, y yo no sé si esa omisión es involuntaria o voluntaria, nos olvidamos lo que el Poder Ejecutivo ha señalado en el proyecto de reglamento que ha hecho público, en un esfuerzo de transparencia que creo que es lo que corresponde. Se dice cómo va a ser la negociación del 2020-2021. En el proyecto de ley de presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, se hace referencia a la posibilidad de hacer negociación colectiva el 2021. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Si las normas y el sistema también ya está previendo esa situación y la posibilidad de que se hagan se haga negociación en esos periodos. Quiero mostrarles cómo el Tribunal Constitucional permite la definición de niveles de negociación y hace referencia a lo que señala la OIT. Entonces, eso de que las partes definen el nivel de negociación, efectivamente, eso es así para la negociación del sector privado. El Tribunal Constitucional y la OIT hacen diferenciación entre lo que es entre lo que son en general las relaciones laborales en el sector privado respecto a lo que son las relaciones laborales en el sector público. No querramos confundir a las personas haciendo referencia a cosas que dice el Tribunal Constitucional o a decisiones o comentarios que es el OIT que se refieren al sector privado. La propia OIT tiene una división sobre la función pública, haciendo diferencia. El Tribunal Constitucional, en el caso de la Ley de Servicio Civil, ha dicho expresamente que el patrón de comparación no es el sector privado. Ese tercio de comparación o el tercero en comparación no puede ser el sector privado. Entonces, ojo con eso. En el tema de las bandas salariales, la OIT y el Tribunal Constitucional permiten el establecimiento de bandas salariales. Hay un caso ya de peruano resuelto a nivel de OIT, que es el caso de SUNAT, porque SUNAT tenía ya desde hace tiempo una norma en donde se establecía una banda para poder negociar. Aquí lo que está en discusión es la definición de esa banda, de ese espacio de negociación. No establecer una libertad absoluta, libérrima, que termine afectando a las entidades y sobre todo a la ciudadanía. Eso es factible y de hecho está establecido y es hasta obligatorio que debe existir así, establecido por el Tribunal Constitucional o definido por el Tribunal Constitucional. La OIT señala que las diferencias en el sector público ameritan este tipo de diferenciaciones. Y tenemos claramente lo que señala, y ahí lo estoy poniendo en la pantalla, lo que ha señalado la OIT en el caso de SUNAT. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este caso? Luego, sobre el arbitraje, el propio Tribunal Constitucional, hay que recordar que cuando se impugna la ley de presupuesto, también se impugna la cláusula sobre arbitraje, esa disposición sobre arbitrajes. Y lo que, de hecho, literalmente, esto es lo que decía la norma impugnada. Y esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, que los arbitrajes deben adecuarse al ordenamiento laboral vigente. Eso es lo que textualmente y específicamente dice el Tribunal Constitucional, que deben respetar lo que dice la Constitución, lo que dicen las disposiciones normativas y las disposiciones referidas a estabilidad presupuestaria. Además, recuerdo, para aquellos árbitros que han hecho control difuso, además han hecho control difuso en el periodo de la vacatio de la sentencia del Tribunal Constitucional, que el Código Procesal Constitucional señala que los jueces y los árbitros derivan función jurisdiccional, tienen que interpretar y aplicar las normas de acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional.
El DU lo que pretende es justamente asegurar que haya este espacio de negociación, que es el espacio de autonomía, que como digo está ratificado o ha sido definido también por el Tribunal Constitucional y por la OIT, y que ese espacio de autonomía sea respetado por las partes en su negociación directa y también por los árbitros al momento de fallar, al momento de definir. No se está queriendo ir más allá o hacer algo más allá que eso. Se critica la revisión de los laudos y de los convenios en caso de crisis económica. Esa cláusula no es extraña en el derecho comparado. Y les muestro este artículo de la Ley de Estatuto Básico de los Trabajadores de España, en donde en caso de situación económica, la administración pública puede suspender o modificar convenios colectivos vigentes. No me vengan a decir que ahora España es un violador de normas de la OIT, país de la Unión Europea, miembro de la OECD. Eso es perfectamente viable. Es más, en el Perú, en el decreto de urgencia, lo estamos regulando en donde primero tiene que haber un informe donde se ratifica que hay ese desequilibrio, y luego se hace un proceso de negociación, que vendría a ser un proceso de negociación inverso, y si no hay acuerdo, se va a arbitraje. En el caso de los arbitrajes, hay que señalar también que hay que leer el proyecto de reglamento. Se ha sido bien transparente en ese sentido. Se dice que servir es el que va a definir los árbitros. En el sistema actual que ya se maneja, existe un registro de árbitros ante el Ministerio de Trabajo. O sea, les gusta el registro del Ministerio de Trabajo, pero no les gusta el registro, o no les va a gustar el registro de servir. Cuando lo que el reglamento dice es, simplemente hay que aprobar un curso, el mismo requisito que existía para el Ministerio de Trabajo, y aprobado ese curso, se ingresa. Se dice que servir unilateralmente, abusivamente, va a designar al presidente del tribunal arbitral en caso de que no haya acuerdo. El reglamento claramente dice que se elegirá por sorteo. Entonces, seamos claros en los temas de las cosas que estamos afirmando. Se señala en relación al 016 el tema de la reposición. En el tema de la reposición, el gran punto es cómo puede haber reposición si una persona no ingresó siguiendo lo que señalaban las normas vigentes. De hecho, el decreto de urgencia 016, en comparación con la Ley Marco de Empleo Público y en comparación con lo que establecían las normas anteriores de plaza del sistema presupuestario, del sistema presupuestario de la ley de presupuesto, como yo las mostré al comienzo en la primera ronda de mi exposición, declaraba la nulidad. Y si algo es nulo, por supuesto que no genera ningún efecto, ni siquiera efectos indemnizatorios. De hecho, se ha querido tutelar a las personas que son contratadas indebidamente, estableciendo un mecanismo de indemnización. Aquí lo que se pide es ponderación, lo que se pide es equilibrio, lo que se pide es tutelar el funcionamiento de las organizaciones estatales para el buen funcionamiento del Estado. Entonces, no es que no se tenga simplemente se estén violando los derechos de las personas, para nada. Lo que se está tutelando es que se cumpla lo ya establecido por el marco normativo. Y que frente a ese tipo de situaciones, la medida de reparación sea la indemnización. Quiero cerrar haciendo referencia a lo que señala un destacado especialista en Derecho Administrativo, que tiene un famoso libro que se llama Derecho a la Función Pública, que es Miguel Sánchez Morón. Él lo que hace referencia es que no podemos aplicar necesariamente criterios de derecho laboral privado al sector público, porque el empleador público es un empleador diferente. No tiene ni las libertades, ni los espacios, ni el presupuesto, ni la autonomía que tienen los privados. En el sector público estamos tutelando el funcionamiento de las entidades estatales y estamos tutelando a la ciudadanía. Y entonces, como digo, lo que estamos pidiendo aquí es ponderación, es equilibrio. Eso es lo que se ha pretendido, o eso es lo que se pretende en estos dos decretos de urgencia. Y en cuanto a su validez formal, claramente hay una contradicción, y lo que ha hecho la Comisión de Constitución es repetir lo que decía ya el informe de la Comisión Permanente del Congreso disuelto. Y confunde a la aplicación y aplica a los decretos de urgencia del 135 los criterios que deben seguir los decretos de urgencia regulados en el artículo 118 de la Constitución. Eso hasta aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan José. Dejamos constancia que Juan José ha tomado los 2 minutos que dejó libres en su primera participación, así que acá no hay un trato extraordinario, Juan José, sino se ha respetado escrupulosamente el tiempo. Y ahora con nosotros la doctora Boyer. Por favor, doctora, sus 10 minutos finales. Su audio, doctora. Sí, ya está. Gracias, gracias. A ver, creo que el punto de partida, incluso el punto de llegada, digamos, de esta controversia, porque claro, esencialmente nos estamos centrando en el decreto de urgencia sobre negociación colectiva. Bueno, el debate está más caluroso en ese decreto de urgencia. Tengo la impresión que el problema central es poder entender el punto de vista desde el que sería necesario abordar la negociación colectiva de remuneraciones en el sector público, ¿ya? Ojo, yo vengo de las canteras del derecho constitucional y del derecho administrativo, ¿eh? Digamos, tengo formación como constitucionalista, de hecho me doctoré en derecho constitucional, ¿ya? Entonces, pero, digamos, me he desempeñado mucho tiempo en el derecho administrativo, entonces tengo una mirada que va de ambas ramas, ¿ya? No del derecho laboral, claro está, ¿no? Pero sí creo que el corazón de esta discusión tiene que ver con la perspectiva que se está abordando esta problemática, ¿ya? Y le voy a poner con un ejemplo que puede ser más tangible, sobre todo para todos aquellos que se encuentran en el sector público, ¿ya? La contratación pública, ¿ya? El derecho a los contratos es una institución que viene del derecho civil, ¿no es cierto? Entonces, y si lo entendemos desde el sentido finalista del derecho civil, ¿no? El contrato es un acuerdo de voluntades totalmente libre, ¿no? Entonces pues yo a Juan José me va a vender su laptop, lo llamo por teléfono, le digo, yo necesito una laptop, ya, yo estoy vendiendo la mía, entonces, véndemela ya, perfecto, mañana te mando un globo para que me la mandes y tú me haces una transferencia bancaria. Y se acabó. Ahí tenemos un contrato, no tuvimos que perfeccionarlo, no tuvimos que suscribir nada, no tuvimos que hacer un concurso, ni nada por el estilo. ¿Y por qué todo eso se exige en el Estado? ¿No? ¿Por qué es tan diferente en el sector público que en el sector privado el derecho a la contratación pública? ¿No? Hay un acuerdo de dos partes, por supuesto, sigue habiendo un acuerdo de dos partes, pero todos los que hemos estado, bueno, yo no soy servidora pública, pero todos los que han estado en el Estado saben perfectamente que el derecho a la contratación pública, a diferencia del sector privado, es uno de los derechos más regulados que existen. ¿Por qué? Porque hay una finalidad pública detrás, que no es otra cosa que la gestión del presupuesto público de los bienes del Estado. Entonces, en ese sentido, se tiene que garantizar que se contrate el bien, que se compre el bien o que se contrate el mejor servicio posible. ¿Cómo garantizamos eso? Garantizando la competencia, que haya un mayor número de personas, de postores, de participantes primero y de postores después, para poder elegir al mejor, al que tenga el mejor precio, que se ajuste al presupuesto y el que pueda prestar el servicio más idóneo o pueda proveernos el mejor bien. ¿De acuerdo? Entonces, y eso lo logramos con un concurso público. En el sector privado, eso no existe. ¿Ya? O puede ser muy puntual, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjense lo que hay detrás. Entonces creo que es importante también tener eso en consideración cuando hablamos de negociación colectiva. Y en ese sentido, definitivamente no podemos adoptar los mismos criterios que en el derecho laboral privado o del sector privado, ¿no? Entonces, porque lo que estamos discutiendo en el fondo de las cosas es presupuesto público. Estoy plenamente de acuerdo con el profesor Ciudad en el sentido de que es un derecho fundamental, que ha sido inicialmente negado y que, digamos, progresivamente el Tribunal Constitucional lo ha ido reconociendo para los trabajadores del sector público. Pero eso no lo convierte en un derecho absoluto, ni tampoco lo convierte en un derecho que tenga todas las características que en el sector privado. Creo que ese es un punto de partida que es importante ver, ¿no? Entonces, no lo convierte en el mismo ejercicio. Entonces, y ahí quiero apuntar en los minutos que me quedan unas 3 ideas, ¿ya? Partiendo de que los derechos fundamentales no son absolutos, ya el profesor Abanto ha hablado de eso, no voy a profundizar allí, pero creo que es un punto de partida importante. Y teniendo en cuenta en el sector público, o sea, el derecho a la negociación colectiva, ojo, sí es un derecho fundamental, está en los convenios internacionales,
pero ojo que no en todas las latitudes eso es un derecho reconocido, ¿no? En Japón es un derecho prohibido, en Suecia ha sido reconocido paulatinamente, al igual que en Luxemburgo, en Bélgica. Y si vamos, si me dejas por favor compartir pantalla un momentito, querido Fernando, si fueras tan gentil, quiero compartirles un estudio que hizo el BIT. Si me permites compartir pantalla, Fernando. Sí, sí. Perdona por no haberte lo pedido antes. No, pero sí Ya, creo ahora que sí. Sí, ahora sí ya puedo. Ya. Entonces quiero compartirles, bueno, este es un extracto, básicamente que preparé para un trabajo que tuve que hacer para el Banco Mundial, donde si echamos un vistazo a la experiencia comparada, pues este es un estudio del VIDA, en donde en Chile la negociación colectiva está prohibida, ¿no? Digamos, progresivamente se ha ido sujetando a negociación, salario, condiciones de trabajo. Fíjense en Colombia que la negociación obligatoria, sí, si una de las partes lo demanda, pero solo está sujeto a negociación, condiciones de trabajo y capacitación, ¿de acuerdo? En Argentina hay negociación obligatoria si una de las partes lo demanda y, digamos, Perú ha sido prohibida, y si vemos también otros países de América Latina, encontramos que en Centroamérica el grueso de países los prohíben, pero han ido negociando de facto, lo cual ha generado que en la práctica estén arruinados porque la negociación colectiva ha sido tratada como en el ámbito privado, como si fuera una empresa, cada entidad negociando como si cada entidad fuera una empresa privada y rompiendo el equilibrio presupuestal. Entonces, si eso lo llevamos al derecho peruano, lo que ha pasado en los 80 con las municipalidades es que muchas de esas municipalidades incrementaron salarios por negociación colectiva de forma libre, y ha llegado el punto en que esas municipalidades han quebrado. No tenían dinero ni siquiera para poder cumplir sus funciones esenciales para las cuales existen, como por ejemplo algo tan sencillo, entre comillas, como recoger basura, ¿no? Y eso que ha determinado que el MEF tenga que rescatarlos, ¿no? Que tenga que hacer un plan para poder, digamos, inyectarles dinero para que puedan pagar, digamos, los temas relacionados a seguros de salud, ¿no? Y AFP para sus trabajadores, porque no podían cumplir con hacer esos pagos debido a las negociaciones colectivas esencialmente. Hay estudios sobre eso, hasta está estudiado. Entonces, sí creo que jurídicamente tenemos que tener en consideración, uno, que estos derechos no son absolutos. En segundo lugar, el denominado principio de legalidad presupuestaria, que nos ha llevado, digamos, ojo, tampoco es un principio absoluto, reconocido también constitucionalmente, derivado del equilibrio presupuestal. No es un principio absoluto, es cierto, pero sí nos da parámetros de cómo tenemos que gastar, y tener en cuenta que no solamente existen remuneraciones, sino también salud, educación y otros servicios básicos que el Estado tiene que prestar, y que tiene que haber una mirada equilibrada como Estado unitario, ¿no? Ver la proyección de lo que nos llevaría subir 100 soles a una persona por una negociación colectiva. Imagínense, pues si por ejemplo son, no sé, imaginemos son 10.000 profesores, 100 soles por 10.000 profesores, saquen cuenta de cuánto es, y eso tiene que ser sostenible en el tiempo. Y si eso le añadimos los 400.000 servidores públicos que podemos hacer a nivel nacional, echen pluma de cuánto eso importa para el presupuesto público. Ahora, principio de legalidad. Otro elemento que quiero traer a colación es una suerte del conflicto de interés, ¿ya? O sea, no nos engañemos. O sea, los servidores públicos cuando negocian internamente, digamos, estamos hablando de servidores públicos que el hoy por ti, mañana por mí. Yo como directiva, en nombre de la institución, no tengo ningún incentivo para poder cuidar el presupuesto del Estado. Puedo estar en condiciones simplemente de no resistir a las demandas, porque mañana, cuando yo salga de este cargo directivo, voy a volver a plazas de carrera y ese incremento remunerativo me va a beneficiar, ¿ya? Entonces, lo que ha venido pasando es que en la práctica ha habido barra libre en las negociaciones colectivas porque no hay incentivos para poder impedir que los directivos o los titulares de entidades pongan un coto a las demandas de los trabajadores, y por eso el profesor Abanto hablaba de pedidos tan inverosímiles y respecto a los cuales se ha pactado colectivamente, ¿no? Y voy cerrando, antes que me saquen tarjeta roja, me falta 47 segundos, el tema del interés general, ¿no? No podemos perder de vista que el presupuesto público es un tema de interés de todos y todas, y que esto tiene que ser administrado con responsabilidad.
Creo que el registro de árbitros en Servir es un tema positivo por los excesos que han existido hasta el momento, y esto es algo que no podemos soslayar. Y creo, finalmente, para cerrar, que derogar estos decretos de urgencia podrían ajustarse algunos temas, pero derogarlos creo que sería un serio retroceso para el orden que se está procurando tener en materia de servicio civil, de la ordenación de servidores públicos y de poder controlar el impacto presupuestal que están teniendo estas negociaciones colectivas de forma indiscriminada y totalmente libre, como si estuviéramos hablando de, ahí está mi alarma, como si estuviéramos hablando de presupuesto privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Yaneli, por tu participación. Ahora continuamos con el doctor Adolfo Ciudad, que estaba leyendo, apuntando, preparándose para esta réplica. Vamos a ver cómo nos va. Nada, sí, se han vertido algunas afirmaciones que yo quisiera rebatir. En primer lugar, señalar que estoy de acuerdo con el señalamiento de que debe haber, pues, un balance entre el principio de equilibrio presupuestal con el derecho de negociación colectiva. Yo celebro que se señale la existencia de este balance, pero quisiera dejar constancia que este balance hasta hoy no ha existido en el Perú. No ha existido. Hasta hoy, Servir sigue diciendo que no se puede negociar colectivamente remuneraciones, que está prohibido. 16 leyes de presupuesto que han prohibido cualquier tipo de incremento de remuneraciones. Señores, por favor. Hay unidades estatales en donde las remuneraciones están congeladas hace 18 años y donde la remuneración básica es de algunos céntimos, menos de un sol. Y cuando esa gente se retira, no va a tener ninguna pensión. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, está bien que hay un balance, pero por favor admitan que hasta el momento, hasta hoy, la negociación colectiva se encuentra prohibida en el país. En aquellos pocos sectores donde ha habido negociación colectiva, bueno, se resaltan que han habido pedidos exorbitantes. Bueno, pedidos pueden haber muchos. Como también han sido extremos la prohibición de negociación colectiva. Esa ha sido la posición del Estado durante años, décadas, desde Odría hasta hoy. Incremento de remuneraciones, 0. Eso no es una posición madura, no es una posición democrática. Se podrá señalar y defender que el presupuesto es público y que tiene que atenderse necesidades de toda índole. Por supuesto, de acuerdo. Pero el modelo de negociación colectiva que se ha planteado es un modelo absolutamente antidemocrático, donde, como hemos visto, y no me ha sido rebatido en ningún momento, que en 7 años solamente vamos a negociar una sola vez. Y además, por si hubiera alguna duda, ¿no? La segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 014 señala que Servir y el MEF, que son los representantes del Estado para negociar, son aquellos que van a tener la facultad de interpretar las disposiciones del decreto de urgencia y del reglamento que se expide en el futuro, reglamento que van a dictar estas dependencias. Entonces se trata, pues, de una negociación, de un sistema de negociación colectiva que no es democrático, que no fomenta la negociación colectiva, que no se avanza en la perspectiva de tener un sistema de relaciones laborales basado en el diálogo social, sino que se insiste en un modelo de relaciones colectivas basado en el enfrentamiento, en la imposición del Estado vertical y autoritariamente, como siempre ha sido.
En una democracia se tiene que admitir la libertad sindical, se tiene que admitir la negociación colectiva. Efectivamente, no existe un derecho fundamental de carácter absoluto. Claro, ningún derecho tiene carácter ilimitado, pero tampoco la imposición, el verticalismo y el autoritarismo no pueden tener carácter ilimitado. En dependencias públicas que tienen congelados sus salarios durante décadas. Esa es la posición del Estado. Cero incremento. Por eso es que algunos arbitrajes frente a cero que el Estado obligaba a sus funcionarios a señalar cero, porque si no se les abría proceso administrativo, pues en muchos arbitrajes entre cero y otra posición que señalaba algún tipo de incremento, pues han escogido la que señalaba algún tipo de incremento. Pero ¿cuál ha sido, quién ha sido el responsable? El propio Estado, que ha mantenido una posición extrema. Yo quisiera hacer referencia a un informe de Servil que se llama Características del Servicio Civil Peruano, que el presidente de Servil lo conoce perfectamente. ¿Qué dice este informe? Dice que ¿cuánto en promedio ganan los servidores públicos del sector privado formal según nivel educativo? Pues los servidores públicos con educación superior percibieron remuneraciones inferiores en al menos un tercio al de sus pares en el sector privado formal. Menos de un tercio. Ese es el nivel remunerativo que hay en el Estado. En parte porque, en primer lugar, no hay un sistema de escalafón debidamente implementado y porque tampoco hay un sistema de negociación colectiva conveniente. ¿Cuántos negocian en el sector público? Pues una minoría. Eso no se dice. Negocian una minoría. La sindicación en el sector público apenas llega al 15%. Entonces, más o menos debe ser algo parecido el porcentaje de negociación colectiva. Y eso es muy poco. Se habla de España, pero en España la cobertura de la negociación colectiva llega al 60 o 70%. Y no hay ninguna ley que prohíba los incrementos remunerativos. Entonces estamos hablando de otra cosa. Después, se ha señalado que algunos arbitrajes han señalado o dispuesto sumas excesivas, pero los arbitrajes están sujetos a control judicial. Se habla de que hay algunos convenios colectivos que son excesivos. Pues esos convenios colectivos, yo quisiera saber, ¿el Estado ha demandado su nulidad en procesos judiciales? No. Solamente se dice, pero no se hace nada en concreto. De otra parte, considero que está bien que haya un informe económico, pero el informe económico no puede ser obligatorio. No puede hacer que el convenio colectivo al que se llegue, si es que no se reproduce lo que el informe económico ha dicho, este convenio colectivo sea nulo y se sometan a las partes a sanciones administrativas y hasta penales. Eso es lo que dice el decreto de urgencia 014. Sí, y con esto concluyo que además el Estado, a través del
del la gran extensión de trabajadores CAS a través de contratos administrativos de servicios, también nuevamente de acuerdo a Servir, 4 de 10 trabajadores de servidores públicos son CAS. Trabajadores públicos que tienen contratos mensuales o trimestrales, que pueden ser dejados sin efecto o no volver a ser contratados una vez que vence ese contrato. ¿Cómo van a ejercer la negociación colectiva? ¿Cómo se van a poder sindicalizar? Estas son normas que dicta el Estado. Entonces, creo que tenemos que tener la responsabilidad de hacer una buena ley de negociación colectiva. Ahora vamos a tener la oportunidad, una vez que se declare la derogatoria de este decreto de urgencia, yo invito a que nos sentemos a conversar. En todos los países de la región, en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, por decir solamente algunos, en todo se ha llegado a acuerdos entre las organizaciones sindicales y el Estado en procedimientos apropiados de negociación colectiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la madurez necesaria como para poder ponernos de acuerdo. O sea, si los peruanos no nos ponemos de acuerdo nosotros mismos, ¿qué vamos a esperar? Diálogo social, concertación, derechos fundamentales y normas que estén de acuerdo con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales. Eso es lo que necesitamos y no un sistema de negociación colectivas con trampas. Muchas gracias, doctor Ciudad. Y finalmente, los 10 minutos finales de César Abanto. César. Gracias, Fernando. Algo mencionaba el profesor Ciudad, de lo cual estoy bastante de acuerdo, porque está incluso un paso antes de esta conversación de la negociación colectiva, ¿no? Y es la urgencia, la necesidad desesperada y desesperante que la situación de los regímenes laborales en el Estado tenga una claridad, ¿no? Tenemos personal 276, tenemos personal 728, tenemos personal CAS, eso sin mencionar pues los otros regímenes especiales. Aparte tienes mecanismos de vinculación sin relación laboral, ¿no? Como el FAJ, el PAC, el PNUD, el KFC, el FBI, o sea, menciona todas las siglas que desees, y es un abanico de situaciones que lo único que originan es parte de este caos. Entonces, yo creo que eso que mencionaba el profesor Ciudad es fundamental, ¿no? Hay que buscar una solución a eso, ¿no? Y también comparto la apreciación en el sentido de que justamente en la búsqueda de este equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las posibilidades del empleador, se tiene que realizar cualquier ajuste sentándonos, ¿no? Ambas partes. Eso es fundamental, sin duda alguna, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Antes de entrar a las referencias que quisiera hacer finales sobre el decreto de urgencia 016, sobre el cual no pude comentar mucho en la primera entrega, quería cerrar dos aspectos con relación al decreto de urgencia 014, ¿no? Y ese relativo al tema de los arbitrajes, ¿no? Que tanto el profesor Martínez como el profesor Ciudad referían, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 142-2011, ¿no? El caso de la sociedad minera María Julia, ha señalado en el fundamento 24 que, ciertamente yo no estoy de acuerdo con ese criterio, pero es lo que ha señalado el tribunal, que en la medida que la Constitución prevé la posibilidad de que el arbitraje sea una situación excepcional paralela a la jurisdicción regular del Poder Judicial, los árbitros, en general, están facultados para ejercer control difuso. Pero el artículo 26, el fundamento 26 de ese mismo caso, María Julia, precisa que el ejercicio de ese control difuso debe ser sujeto a modulación, ¿no? Y señala textualmente lo siguiente, ¿no? Que el control difuso procede siempre que no sea posible obtener de la interpretación normativa un margen vinculado a la Constitución. Es decir, que este control difuso debe estar sujeto a los parámetros constitucionales, dentro de lo que, por lo menos quien habla,
considera que está, sin duda alguna, el principio de equilibrio presupuestal, ¿no? Y agrega el tribunal que además se debe verificar la existencia de un posible perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes. Entonces, si nosotros nos remitimos a la realidad y vemos casos, por ejemplo, como el de la Municipalidad Provincial de Chiclayo o la Municipalidad Distrital de Jesús María, en la cual los pliegos 2018 han generado incrementos, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Chiclayo se ha tenido que destinar 9 veces más los recursos de pagos como consecuencia de un laudo arbitral. Y en la Municipalidad de Jesús María, para los laudos 2015, ha habido un incremento de 6 millones de soles en pago de planillas, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que el tema del arbitraje, y particularmente el arbitraje en materia del sector público, debe ser materia de manejo por servir. Esa es mi apreciación. ¿Por qué? Por una simple razón. Servir es la entidad competente para la administración del sistema de gestión de los recursos humanos del Estado. Pero lo que creo también es que este registro no debe empezar de cero, ¿no es cierto? Ya existe un registro que es de cargo del Ministerio de Trabajo, en la cual existen una serie de colegas especialistas en el tema, respetados y respetables, y respecto de los cuales uno puede tener siempre algún punto de vista discordante. Pero yo creo que entre colegas que se respetan, estas diferencias son amigables discrepancias, ¿no? Y que Servir pueda, sobre la base de esa base que ya existe, abrir, ¿no? Luego de la capacitación correspondiente para que se incorporen también otros árbitros, está bien. Pero creo que la posibilidad de que ese registro lo tenga Servir es consecuente con quien administra, quien es el ente competente para el tema, repito, de la gestión de recursos humanos, ¿no? Dicho esto, y ya para cerrar los pocos minutos que me quedan, quería mencionar algo en relación al decreto de urgencia 016. El tema de las reposiciones judiciales es uno de los principales problemas de administración y de gestión presupuestal del Estado, ¿no? Para que se hagan una idea, el gobierno regional de Piura, por ejemplo, tiene reposiciones judiciales de 100 trabajadores pendientes, que va a incrementar su planilla posiblemente en un 20%, ¿no? El gobierno regional de Tacna ha incrementado su planilla en un 70% como consecuencia de reposiciones masivas de 190 trabajadores. Y la Municipalidad Provincial de Maynas tiene 500 repuestos en los últimos 3 años que han generado un incremento de su planilla de 35 millones. Entonces, los procesos de reposición judicial en el sector público están alcanzando un promedio de 150 a 180 millones anuales. Y esto, sin duda alguna, genera un quiebre respecto de las capacidades estatales. No hace un momento mencionaba a la ley 27803, ¿no? Que regula los casos de ceses irregulares, y cómo en la práctica los procesos de reposición, muchas personas en realidad al final decidían variar su beneficio a la compensación, que se establecieron procedimientos para viabilizarlo de una manera mucho más célere, ¿no? Y que al final del día tenían más sentido, porque a veces personas lograban la reposición con mucha suerte y de repente los reponían como 276, ¿no? Y ellos querían, les planteaban la posibilidad, oye, pero de repente mientras tanto te puedo contratar como CAS y tu ingreso será X, ¿no? Y algo mencionaba justo el profesor Ciudad sobre el hecho del congelamiento de los ingresos, sobre todo del personal 276, ¿no? Como mencionaba, he tenido la fortuna, porque es eso, ¿no? El verdadero servidor público es el que es consciente de que sirve al Estado. He tenido la fortuna de trabajar para el Estado y he tenido la fortuna también de contar con personal 276, ¿no? Personal que no solo excelente en su capacidad y compromiso, pero que justamente por esta condición, y a pesar de ser profesionales de primera, les digo, estaban a las 9 de la mañana y a las 5 con un segundo estaban fuera, ¿no? Y claro, seguramente iban a su domicilio, ¿no? La mayoría de ellos. Y se decía, y veo en el chat que algunas personas colocan cuestionamientos sobre eso, ¿no? Con todo respeto, quien habla tiene 3 trabajos, ¿no? Me he levantado los últimos días a las 4 de la mañana. Ayer he estado dictando clases hasta las 10:30 de la noche. Entonces, a lo que voy yo es que al final del día también es importante tener presente que es la decisión y el esfuerzo de cada uno el que genera la posibilidad de alcanzar determinados logros, ¿no? Solo en el diccionario la palabra éxito está por delante de la palabra trabajo o sacrificio. Entonces, lo que quiero completar de la idea, porque veo que ha habido muchos cuestionamientos, sobre todo en el chat,
respecto de las referencias que se han hecho a algunos conceptos reclamados que ciertamente, bueno, la verdad es que son por decirlo menos, inauditos, ¿no? Es que concordemos que este es un tema fundamental. Concordemos que este es un tema sobre el cual definitivamente las normas que existen, como cualquier norma legal, no son perfectas, son perfectibles. Hay aspectos que se han cuestionado, algunos tienen más sentido, otros tienen menos sentido posiblemente, tienen una razón. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, yo creo que sí debería existir un margen, como existe en otros países, de revisión de algunos convenios previos que en efecto han excedido claramente situaciones presupuestales, y lo han excedido, repito, porque muchos de los que negociaban también iban a ser futuros beneficiarios, ¿no? Entonces, por eso es que no ha habido luego impugnaciones, y de ahí la razón, repito, de la existencia de este procurador hacendario con competencia nacional, para que estas situaciones en las cuales algunas entidades se hacían las de la vista gorda, no se van a dejar pasar. Entonces, yo creo que hay que separar la paja del trigo y hay que separar las necesidades reales de los trabajadores de las situaciones excesivas que se han mencionado, ¿no? Como esto de los pasajes o el día de la escoba o lo que fuere, ¿no? Y solo quisiera cerrar con eso, que es fundamental sentarnos a conversar y que es fundamental buscar objetiva, razonablemente, lo que sea mejor, no solo, repito, para la búsqueda del equilibrio entre las necesidades de los trabajadores, sino también ser conscientes de las posibilidades del Estado, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente y gracias también a los colegas que me han permitido el honor de acompañarnos. Gracias. En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento a César, a Doctor Ciudad, a Juan José, a Yaneri, que tengo la suerte de conocerla recién y espero que seguir contando con ella. Lo que seguía en el programa era una rueda de preguntas, pero lo que he podido observar tanto en el Zoom, en el chat del Zoom, como en el chat del Facebook, hay cerca de 400 personas conectadas, pero un alcance de 4.000 personas que han estado viendo el video, que es una cifra muy, muy, muy importante. Son más opiniones, ¿no? Opiniones que va a ser difícil poder atender todas porque además muchas tienen fundamento, otras no tanto, pero son largas. Así que vamos a dejar por el momento las preguntas. Vamos a finalizar este evento académico señalando algo, rescatando lo que dice el doctor Ciudad y lo que dice César en sus intervenciones finales. Yo considero que es necesario el diálogo, es importantísimo, y de lo que hemos conocido por lo expresado por Juan José, el diálogo nunca estuvo ausente. El diálogo siempre estuvo ahí, frente a nosotros. Pero también hay que partir por reconocer que todo diálogo, para que sea efectivo, va a partir por reconocer cosas. Reconocer tantos los errores por parte del Estado, que son integrales los errores, ¿no? Son integrales, pero también reconocer que esta norma es una respuesta a, quizás un porcentaje menor que para los especialistas figura como mayor por la notoriedad del evento, pero ciertamente han habido arbitrajes que de alguna otra manera, a la luz de la población, pagar, por ejemplo, 15.000 soles o 40.000 soles de cierre de pliego, no se lo puedes explicar a un ciudadano común, porque un ciudadano común hoy, más en pandemia, está viviendo en la informalidad laboral. Entonces, parte por reconocer de ambos sectores, sentarnos, conversar y ver si esto, como dice César, se puede perfeccionar. Yo les agradezco mucho, le agradezco especialmente al doctor Ciudad, porque el doctor Ciudad pertenece a otra casa, así que le agradezco por la licencia de estar con nosotros, y también a la doctora Yaineyri, porque es también de otra casa. César y Juan José ya están secuestrados, ya ellos son parte de nosotros, ya no pueden decir que no, así que les agradezco, y termino con esto. César ha dicho muy claramente que él tiene 3 empleos y el día de ayer se ha quedado hasta las 10:30 dictando clases. Y yo tengo que reconocer que es mi responsabilidad porque le puse ese horario este semestre. César, el próximo semestre lo cambiamos a las 6 de la tarde. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias doctores y por su participación, y un abrazo a todos los participantes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Fernando, y gracias a todos. Chao, chao. Un gusto. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos por su participación. Cuídense mucho, gracias.
Gracias. Chao. Cuídense todos. Y siempre es un gusto conversar, Igualmente, doctor, saludos. Gracias. Nos vemos. intercambiar opiniones, en Exactamente. perspectiva de ponernos de acuerdo, Exactamente. remar todos en un mismo rumbo. Esa es la idea. Esa es la idea. Dejemos de pelear entre peruanos. Esa es la idea. Fuerte abrazo, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Gracias.